esquizofrenia o mucha esquizofrenia. No es de que o tiene esquizofrenia o no la tiene, ¿no? Podemos tener medio esquizofrenia, un cuarto de esquizofrenia. ¿Y dónde lo veo? Y no se sientan, ¿no? No se sientan mal, están sentados, pero no se sientan mal. ¿Dónde veo el cuarto de esquizofrenia, el tercio de esquizofrenia? En los familiares. En donde el familiar que trae la genética de la esquizofrenia no le dio por completo, pero sí tiene algunas manifestaciones de la enfermedad. Ya les decía de la señora que me habla a las 3 de la mañana, ¿sí? Para decirme, doctor, ¿va a ir mañana a consulta? Por sí, porque está muy grave eso. No, va a ir a ver si tiene recetas. Y entonces digo, esta señora que es mamá de un paciente con esquizofrenia, no tiene la esquizofrenia completa, porque no escucha voces, no tiene ideas delirantes, pero su juicio anda medio mal, porque despertarme la señora a las 3 de la mañana para ver si voy a ir al día siguiente, pues es un desjuicio. Si yo no tomara mi fluoxetina diariamente, pues hasta una grosería le podría decir, pero gracias a que siempre me tomo mi fluoxetina, digo, y yo lo platicaba con un médico, ¿no? Le digo, a mí cuando me hablas por una tontería a las 3 de la mañana no me da coraje, al contrario, me alivia. Malo que me hable por una cosa grave a las 3 de la mañana, entonces ya no puedo dormir. Pero si alguien me dice, voy a ir mañana a las 3, sí, voy a ir, luego ya me duermo, ¿no? Y en cambio el médico por lo general se encabrona, se molesta cuando son cosas pequeñas. Yo me acuerdo cuando hacía aquí guardias en urgencias, que cuando llegaba una parálisis facial, que nosotros llamamos parálisis facial chirulera porque no tiene gran repercusión, hasta me daba gusto, ¿no? A las 3, doctor, viene una urgencia, y ya veía que era una parálisis, ¡ay, qué bueno! Pero cuando veía que era algo tan complicado que había que hacerle tomografía, picar al paciente, y que sabía que ya no me la acababa, no iba a dormir esa noche, pues ahí sí, ¿no? Entonces, el gen, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad no es completa. ¿Sí? Ahora, esta enfermedad es una enfermedad mental. ¿Qué es la mente? La mente es el conjunto de funciones, ¿sí?, que nos sirve para pensar. Es el coordinador, digamos, de nosotros. Es el que encarga de coordinar. De decir, haz esto, piense esto, siente esto. O sea, el que integra los pensamientos, los afectos, ¿sí?, las conductas. ¿De acuerdo? Esa es la mente. ¿En dónde está la mente? En el cerebro. Ahora, así como en el infarto que me dio en tal lado y es igual a la parálisis y el que no puede hablar, ¿así creen que da en la esquizofrenia? No. Y lo malo que en la esquizofrenia, la función motora la da una región, y esta región es como un sistema. Puedo tener el infarto aquí, aquí, aquí y aquí del sistema. ¿Sí me entienden? No necesariamente tiene que ser, ya sé dónde está el infarto, ¿sí? Me pueden estar ahí. Sin embargo, para hablar de enfermedades de la mente, son muchos sistemas que se conectan. Y a lo mejor el problema es aquí, ¿sí? O es en todo esto, ¿de acuerdo? Pero al final de cuentas, la enfermedad tiene que ver con una alteración del cerebro, ¿sí? Ahorita estamos hablando de la enfermedad llamada esquizofrenia. ¿Y el trastorno bipolar? También. ¿En dónde está el problema del trastorno bipolar? En el cerebro, ¿sí? Algo pasó porque todavía no sabemos la causa de la esquizofrenia y del trastorno bipolar. Todavía no la sabemos. Oiga, doctor, ¿y será que es bipolar porque de chiquita la mamá le dio nalgadas? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque se han visto y se han hecho estudios que la educación o la repercusión, ¿sí?,
en los niños no se ha asociado a la educación. ¿A qué se ha asociado más? A la genética. Ahí sí. Entonces, si yo tengo un hermano gemelo idéntico, ¿qué quiere decir idéntico? Que tiene los mismos genes, ¿sí? Los idénticos. Porque hay gemelos, los mellizos, que no son idénticos, y los idénticos. ¿Sí? Si yo tengo un hermano gemelo idéntico, y este hermano tiene esquizofrenia, ¿qué riesgo tiene el otro hermano idéntico de tener esquizofrenia? ¿Cuál creen que sea el riesgo? 50%. ¿Quién dijo 100? Qué bueno que sean valientes, ¿verdad? O sea, ¿quién dijo esa tontería? No hay problema. Aquí estamos para aprender. ¿De acuerdo? Estamos para aprender todos y saber que nos equivocamos. Pero 100 sería que es puramente genético. ¿Sí me entienden? 100 sería que es puramente genético. Y ahora de los chingones que dijeron 50%, ¿quién dijo 50%? Yo. ¿Eso qué traduce? A ver, si es un chingón, a ver qué traduce. ¿Qué traduce? Que sea el 50%. En que Nada más se lo aprendió de memoria, ¿verdad? A ver, ¿qué traduce? En que el hermano. ¿Qué traduce? ¿Qué traduce? Que queda un 50%. Ahí está. Que un 50% es genético, pero que existen otros factores, un 50%, que tienen que ver con otra cosa. ¿De acuerdo? Y a eso le llamamos factores de riesgo. Los que hemos ido identificando, cuáles son los factores que tienen que ver. Si un hermano gemelo tiene trastorno bipolar, ¿qué riesgo tiene el otro de ser bipolar? A ver. 50. 50, y si es monocigótico, 75. Aprovechándose del conocimiento previo. Seguro que si son igualitas, pues no. Se habla 50% y trastorno bipolar se habla más del 70%. Lo que quiere decir que el trastorno bipolar es más genético que ambiental. ¿Sí me entienden? Porque ¿qué factores, para que yo tenga, qué factores intervienen? Los genéticos y los ambientales. ¿De acuerdo? Entonces yo ya nazco con una predisposición a tener esquizofrenia. Ya tengo esa predisposición. Que se dé o no se dé, tienen que ver los factores ambientales. ¿De acuerdo? Tienen que ver, ahorita vamos a ver cuáles son esos factores ambientales que tienen que ver para que me dé esta enfermedad. Entonces tengo 50% de riesgo de tener esquizofrenia porque mis genes así lo dicen. ¿De acuerdo? ¿Qué iba a preguntar? Doctor, en el caso de la esquizofrenia, ¿puede no darle al otro hermano? Sí, porque tenemos el 50%. Si fuera el 100%, ya se chingó. Digo, perdón, ya se amoló. Yo creo que ya no usa las palabras malas en Margarita, pero bueno. Ajá. ¿Sí? No, perdón, no, ya te dije lo mismo. Con este factor genético, entonces se han estudiado, se ha visto, y entonces, si yo tengo una mamá bipolar, el riesgo de tener un hijo bipolar, perdón, si yo tengo una mamá esquizofrénica, el riesgo de tener un hijo con esquizofrenia es aproximadamente el 10%. Si yo tengo una mamá bipolar, el riesgo de tener un hijo bipolar sube a 15 a 20%. ¿Y por qué sube más en el caso de bipolar? Porque es más genético. Entonces más genético la bipolar. La bipolar que la esquizofrenia. ¿Y el sexo? ¿Depende también del sexo? ¿El sexo? O sea, si es hombre... ¿Hacerlo diario? No tiene que ver. Ya. Dije, libidinoso, nada más viene a meter. No vamos a hablar de eso. No, el género. ¿Verdad? El género. El género no tiene que ver ahorita, estamos viendo que es 1 a 1, aunque en esquizofrenia al hombre le va peor,
y en bipolar a la mujer le va peor. Ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que en los estudios dicen. Yo en el Fray, en el tercer piso del Fray, le temía al tercer piso de mujeres. En cambio estaba feliz en el de hombres, porque eran más bipolares y se ponían como, bueno, si yo digo una mujer sola, ¿no? Sin enfermedad, ajá, son como el alma de Judas, imagínense, 10 mujeres juntas, maníacas, ahí sí cuidado, pero bueno, ahí sí cuidado, pero bueno, no, es el tercer piso de afectivos era terrible, pero bueno. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, que afecta las funciones cerebrales, las funciones mentales. ¿Qué funciones? Del pensamiento, del afecto, de la voluntad, ¿sí? Del pensamiento abstracto, bien importante eso, de la ejecución, de cómo llevar a cabo una tarea, cómo hacerla, ¿sí? Entonces altera esos procedimientos del cerebro, ¿de acuerdo? Es una enfermedad del cerebro que tiene como la causa. ¿Cuál es la causa entonces de la esquizofrenia? No la sabemos. Y entonces cuando los doctores antes, en los décadas pasadas, cuando no sabíamos algo, decíamos idiopático, ¿no? Idiopático. Con esa palabra no la sacábamos. Y hoy ya la palabra actual con que no la sacamos es multifactorial. ¿Por qué se da la diabetes? Multifactorial, ¿no? Y yo casi siempre comparo la diabetes con la esquizofrenia, porque son muy similares en muchas características. Entonces son multifactoriales, ¿de acuerdo? Multifactoriales, son muchos factores que tienen que ver. ¿Qué factores? El genético, que es el factor más importante, es el factor más importante de la enfermedad, el genético, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la pregunta del millón sería, si yo no tengo la vulnerabilidad genética, ¿me puede dar esquizofrenia? No la sé, no la sé. Yo en mi pensamiento creo que no. Creo que puedo tener la vulnerabilidad de esquizofrenia, no tenerla, pero sin transmitirla. ¿Sí me entienden? Pero no lo sé de otra manera. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades que denominamos esquizofrenias secundarias. ¿Y qué quiere decir? Que era un niño sin factores genéticos, que llevaba un buen desarrollo y de repente tuvo un accidente automovilístico, le cambió el cerebro obviamente y ya empieza como para hacer esquizofrenia. ¿Sí? Entonces eso le llamamos esquizofrenia secundaria. Y en bipolar es muy similar. Era un paciente normal, y de repente le llega el accidente o una situación y se hace bipolar. Esto lo estamos viendo, ya cuando hablemos de bipolar, en pacientes mayores de 5. Porque antes, bueno, las edades de la esquizofrenia, ¿cuáles son las edades de la esquizofrenia? De 15 a 35 años. Cuando alguien tiene psicosis después de los 35 años, decimos, esquizofrenia hay que ver, hay que estudiarlo. ¿De acuerdo? ¿La edad del bipolar cuál es? De 15 a 35 años también. Entonces están dentro del mismo grupo de edad. Sin embargo, actualmente estamos viendo un grupito diferente que están presentando manía o bipolaridad de inicio tardío, después de los 50 años. Perdón, esos pacientes nos hemos dado cuenta que tienen infartos en el cerebro. Y esos pacientes los hemos seguido y tienen más infartos. Y al final pueden llegar a la demencia. Y entonces estamos hablando de otro tipo de trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Lo que aquí vamos a hablar de la esquizofrenia y del trastorno bipolar, que llamamos primarios. ¿De acuerdo? Primarios. Secundarios sería, hubo algo que sí sabemos que fue,
y condujo al estado ya. Primarios que no sabemos qué. Multifactorial. ¿De acuerdo? Entonces la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro. Que entre sus factores tenemos el genético, muy importante el genético, y ambiental, que también es importante. Pero en el genético le llega al 50% y el ambiental le llega al 50%, pero en diferentes, se divide en otras causas. Como, ¿qué factor ambiental? Los factores ambientales los dividimos en biológicos y sociales. ¿De acuerdo? En biológicos y sociales. ¿Qué factor biológico puede ser un factor que tenga que ver con esquizofrenia? ¿La alimentación? ¿De quién? No. De la mamá, esa es una. Pues eso puede ser un factor. De la mamá, y se queda aquí, pero ¿cómo si yo me alimento menos? ¿Por qué le da? Cuando esté en el embarazo, ¿ok? En el embarazo, ¿sí? No después. Si la mamá no come, pues No, ¿ok? Entonces, no parece que tenga que ver. Todos los factores ambientales que tienen que ver con la esquizofrenia, todos están en el periodo perinatal. O sea, todos los fenómenos. ¿Sí? Las adicciones. Espera, ese es otro. Ok, entonces, todos, ya me echó abajo mi teoría, excepto las adicciones. Ok, pero yo tengo otra hipótesis para las adicciones. Bueno, entonces ya tenemos un factor genético y un factor ambiental. Dentro, generalmente, en el segundo trimestre del embarazo. ¿Qué ocurre en el cerebro en el segundo trimestre del embarazo? En el primer trimestre se va formando el sistema nervioso central, como se forman todos los órganos. En el segundo trimestre, las neuronas migran y se llama migración neuronal. Las neuronas van acomodándose en el cerebro. Y si yo tengo un problema en esa fase, pues ya no migraron bien. ¿De acuerdo? Y entonces, en vez de migrar al lóbulo frontal bien, queda un lóbulo frontal todo malhechón. ¿De acuerdo? Entonces, Problemas como ahorita vamos a ver qué problemas en el segundo. Uno de los problemas más frecuentemente asociados es el virus de la influenza. Otra vez, en la mamá, en el segundo trimestre del embarazo. Ese es otro factor. A lo mejor la mamá tuvo, pero pues todos tenemos gripes. Está difícil, ¿no? Identificar. Y ahora, no tampoco por una gripe, pues chin, ya no voy a nacer esquizofrénico mi hijo. Generalmente entonces es una combinación del factor genético más factor ambiental. En mi hipótesis, que yo creo que no hay esquizofrenia si no hay un factor genético. ¿Sí me entienden? El estrés sea poquito. A lo mejor ni estrés y le da, de acuerdo a la vulnerabilidad. Entonces ya vamos entendiendo, es una enfermedad del cerebro que tiene que ver con una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad genética y ambiental. ¿Sí? Y que si tengo de las dos, pues tengo más vulnerabilidad. ¿De acuerdo? O sea, si tengo de las dos cosas, tengo más vulnerabilidad. Entonces, ese es. ¿Que por qué no se presenta? No hemos contestado esa pregunta. ¿Por qué no se presenta? Me la medio contestó, pero no me quedé satisfecho. Sí, digo, bueno, el estrés, todos tienen estrés. A todos nos dicen que no una novia en la secundaria, en la prepa. ¿Por qué que le dijeron que no? Sí, por la vulnerabilidad, bueno. Pero ¿por qué no se presenta desde antes? Porque hay un concepto, ¿sí?, que se llama apoptosis. La apoptosis es muerte celular programada. ¿Qué quiere decir? Que genéticamente ya estamos condicionados para que en la adolescencia y juventud se nos mueran neuronas. Eso le llamamos poda neuronal. Y entonces
Yo que tengo mi vulnerabilidad, ¿cuánto la tengo yo? 0. No voy a tener nunca esquizofrenia. ¿De acuerdo? Entonces, mi vulnerabilidad 0 hace que yo, en esquizofrenia me estoy refiriendo, no a demencia, ni a diabetes, ¿sí? Mi vulnerabilidad en esquizofrenia de 0 hace que yo tenga una reserva neuronal de 200%. 200. Y cuando viene mi poda neuronal, mi reserva queda en 120 o 100% de neuronas. Por lo tanto, voy a ser un individuo no vulnerable. ¿Sí me entienden? Ahora, el otro tenía de reserva 120%. Por lo tanto, con 120% sí funciona bien. Por otro lado, las exigencias del medio después de la adolescencia son mayores. Tenemos que ser autónomos, ¿no? La búsqueda de pareja y todo esto, pues van haciendo exigencias. Y si la apoptosis me quedo con 80, ya estoy vulnerable. Entonces es una manera de explicar por qué la esquizofrenia, que es una enfermedad del neurodesarrollo, porque hasta qué edad se acaba de terminar de desarrollar el cerebro. ¿Quién dijo nunca? Nunca. Hasta uno, ¿verdad? De viejito todavía aprende cosas. Dicen que chango viejo no da paloma nueva, ¿no? Pero no es cierto, ¿ves? Tenemos nuestro estudio y aprendemos cosas. Claro, ya no se desarrolla como antes, ¿verdad? Pónganme a aprender inglés a los 80 años y nos va a costar uno y la mitad del otro, ¿no? ¿Sí? Pero pongan un niño de 3 años a aprender inglés y aprende rapidísimo. Pero aún así, el cerebro se sigue desarrollando. Y entonces hubo un concepto, hasta 1990 y tantos, que nos decían en las primarias, en las secundarias, en las prepas, que las neuronas no se reproducían. No se reproducen. No hacen chaca chaca. Pero están programadas para seguir brotando, para ver nuevas neuronas. Genéticamente está programada. Aún a mis 60 años todavía me pueden hacer una neuronita por allá. ¿De acuerdo? No se reproduce, pero nacen, ya están reproducidas. No, sale solo. ¿De acuerdo? Doctor, ¿tiene eso que ver con que de bebés que son temperaturas demasiado elevadas? ¿Ten cuidado porque se les mueven los neuronas? No. Que me dé crisis febriles, o sea, crisis convulsivas, antes de los 5 años por fiebre, no se ha visto que tenga que ver con esquizofrenia ni con bipolar. En cambio, sí se ha visto que tenga que ver con epilepsia. Tienen como más riesgo de epilepsia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un parte. ¿Ok? ¿Y todos pasamos por ese paso de apoptosis? Sí. A lo mejor porque no, pero todos los demás humanos pasamos por eso. Hasta yo pasé por esa. Ya sentía la poda, decía, no, que me están podando ya. Mis conocimientos que tenía. Antes podía. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía un examen de historia en la preparatoria, lo recitaba, nada más lo leí una vez y lo recitaba meses. ¿Sí? Ahora yo creo que si tengo un examen de historia me recuerdan porque me aprendo 3 renglones y se me olvidan 6. Ajá. Ajá. No, hay varios podas. Entonces cuando dice una cara, me acuerdo como antes. Sí, pues ya se nos van acabando nuestras habilidades. Tenemos que hacer entonces ciertas áreas del cerebro y fortalecerlas. Por eso hay lo que se llama actualmente la gimnasia cerebral, que son ejercicios para, por ejemplo, si yo voy a tener demencia y sé que esto se llama ¿no? Y nada más conozco un nombre, no tengo sinónimos porque no he leído, no sé qué más puedo llamarle. Cuando me llegue la demencia, me va a agarrar.
En cambio, si yo tengo 8 sinónimos para esto, cuando me esté llegando ya perdí uno, pero tengo otros y otros. Entonces, el que más lee, el que sigue ejercitándose la mente, el que no ve telenovelas del canal de las estrellas, tiene mayor posibilidad de... Ahora, si me da la demencia, entonces ¿qué pasa? Entonces eso va a hacer que ya no me dé la demencia. Sí te va a dar. Pero cuando te des cuenta de que tienes demencia, ya está muy avanzada, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso nadie se dio cuenta. Porque era un paciente que tenía muchas habilidades y cuando se empezó a perder habilidades, pues compensaba. Ya hasta que de plano ya no tiene medio cerebro es cuando dice, pues ya está demenciado. ¿Sí me entienden? ¿Nadie? ¿Por qué es esa poda? ¿Por qué la Parece que es como una especie de proteger al cerebro de más, ¿no? O sea, parece, no sé. Le inventaría a lo mejor. Es que Dios no quiere que seamos como Él. Ese fue mi gen esquizofrénico. Yo por eso digo, yo actualmente ya tengo muy buena memoria, porque no me acuerdo de nada. Y eso es bueno, porque si me acordara de todo que llega, ¿no? A mí me puede hacer algo y ya no se me olvida y ya lo revié con la persona que me lo hizo. Hasta se quedó y ya estoy demenciado ya. ¿Sí? Pero sí tienes razón, a lo mejor el exceso de información que no sirve, no sé, pero bueno, son hipótesis. Pero si hay que tratar de la vida. Sí, eso. En la adolescencia, luego a los 25 años, luego ya como a nuestra edad, ¿sí? Y normal, fallando nuestras habilidades. Bueno, por eso se da, sí. Perdón, los pródromos de la esquizofrenia pueden empezar antes de los 15. Sí. Pero no se busca, ya que ya he ido a pláticas de los pródromos, ahorita vamos a hablar de no me chingues, no. No es cierto, son bromas, porque a veces me paso y luego con los residentes y ahí se andan cortando las venas. Ajá. O con los estudiantes, yo sé que ustedes aguantan. Y si no, también. Y si no, me vale mal. Bueno. Ok, entonces, es la esquizofrenia, es una enfermedad del cerebro, tiene que ver mucho 50% genético, 50% ambiental, ¿sí? Se presenta en las edades más productivas de la vida, tiene que ver con la poda del cerebro, es una enfermedad del neurodesarrollo, que quiere decir que no se me desarrolló bien mi cerebro y entonces eso hizo que no funcione bien. Mi cerebro está chueco, a lo mejor está así, torcidón. Y una de las ideas es que el lóbulo frontal, que es la parte fundamental del cerebro, el lóbulo frontal, que tiene que ver con la ejecución, que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con el juicio, con el control de impulsos, con el hablar, ¿sí? No se formó bien mi lóbulo frontal. Ese es del esquizofrénico. Ajá, no se formó bien. En el bipolar, ya lo veremos qué fue lo que no se formó, parece que fue el lóbulo, el del esquizofrénico, que está funcionando mal, el sistema límbico. Pero el sistema límbico se está chingando al frontal. Aquí en la esquizofrenia es, me falló el frontal y se está chingando al límbico. Y en el bipolar es, el lóbulo no está bien y se está chingando el frontal. Bueno, perdón, se está pegando, pues, no tengo tantos sinónimos para esa palabra. Que además lo diga con tanta exactitud, ¿verdad? No, por eso, lo entendemos más así, ¿no? Pero bueno, está dando en la madre. Estos sinónimos. Bueno, sí. Entonces, ese es. Y al final de cuentas, en la línea final con esto, tanto el esquizofrénico como el bipolar, si no están bien cuidados con cada episodio, van a quedar igual. Van a ir al mismo camino. Chingado el frontal y el límbico. ¿Sí me están entendiendo? O sea, ajá, claro, pero a la larga y mal cuidado. ¿Cuál es el sistema límbico? El sistema límbico es el que se encarga de las emociones. Ahora, entonces,
Es una enfermedad. ¿Quién le da más, en hombres o mujeres, la esquizofrenia? Igual. Pero la mayoría dicen que igual. Aunque hay estudios recientes que dicen que un poquito más en hombres. ¿Se ve? Pero es igual. Pero le va peor al hombre. En la esquizofrenia le va peor al hombre. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es peor? P-I-O-R. ¿Qué es peor? Peor es que el hombre inicia más tempranamente la enfermedad. Entonces, la edad del hombre es de 15 a 35 años. La edad de la mujer es de 20 a 40. ¿Eso conviene? Sí, porque entre más tarde inicia la enfermedad, de más mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es peor. ¿Qué es peor? Que la mujer responde mejor a los tratamientos. Que el hombre tiene más internamientos cuando es esquizofrénico. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué? No, ya dijimos que las hormonas no. ¿Estaba dormida o qué? Perdón, no tomé fluoxetina hoy. Ya ando un poquito sensible. O neuras. Las hormonas no, ya dijimos que las hormonas no. Por un chingado las hormonas. Y todavía no se sabe si no, pero parece que no. Las mujeres no se activan en la casa. O sea, el hombre es más huevón. Y tiene que ver con eso. Yo pienso que... ¿Verdad? Tiene que ver con los huevones y los huevones. Sí, pero ahorita vamos a ver. Yo pienso que es al revés, porque el hombre tiene más presiones, tiene más... Esa era una hipótesis. Esa también era una hipótesis. Y muchas mujeres no tenían tanta presión. Por la Trabajar en la casa. Por la anatomía del cerebro del hombre y la mujer. Por la anatomía. Parece que el hombre tiene peor lóbulo frontal. Entonces, ¿qué hace el lóbulo frontal? Y van a ver si es cierto que el hombre... Bueno, antes, para decir, yo voy en el periférico y de repente veo a alguien que se me mete y si sale, no prende las direccionales así y se da vuelta para acá. Y casi choco, ¿no? Alguien que anda buscando la calle. Y digo, siempre en mi cabeza es vieja. De verdad. Y llevo yo mi estadística. Ya la llevo ahí en el carro. Los rebaso para ver qué es. El 90% es hombre. El 5% es viejito. Y el otro yo creo que es, no sé qué no. Ajá. Esa es mi estadística. ¿Cuándo han visto, ¿sí?, que un hombre se suba a la oficina y le diga a su compañero de trabajo, estacioname el carro, no lo pude estacionar? Casi nunca hemos visto eso. En cambio de la mujer es muy frecuente, ¿no? Y que le demos para acá, que demos el botazo para acá y las llantas se nos vayan para acá. Y entre más lo queremos poner el carro, peor lo tenemos. Esa es una labor de qué lóbulo. El lóbulo parietal. Es una labor del lóbulo parietal. ¿Y a quién les va peor en una enfermedad del lóbulo parietal como la demencia? A la mujer. ¿Se me entienden? Porque ya de handicap tiene un lóbulo parietal de mujer. Perdón, pero así es. Ahora, el lóbulo frontal, que es la base de la esquizofrenia o de la alteración, ¿qué hace el lóbulo frontal? ¿Qué hace? Fluencia del lenguaje. Ahí no hay ninguna duda. ¿Quién tiene mejor fluencia del lenguaje? Sí, no hay duda. Ahora como cacatúas y siguen. ¿No? O sea, no hay duda. Dos. Pues ya una, ya quedamos. Dos. Atención. ¿Quién tiene más atención? El hombre. Estamos tan jodidos en la atención que yo voy al baño dizque con mi periódico. Pero cuando voy a ya saben qué, me tengo que concentrar en ya saben qué y ya no puedo leer el periódico. O cuando estoy y llega mi esposa y yo estoy leyendo el periódico, si me habla mi esposa, ya no la atendí ni el periódico ni a ella. En cambio la mujer
puede estar hablando por su celular, viendo la novela, ¿sí? Cocinando, y todavía haciendo chaca chaca y todavía atendiendo 5 funciones a la vez. ¿O no es cierto? De verdad. Entonces, ¿quién tiene mejor frontal? La mujer. ¿Sí? ¿Quién tiene mejor lógica? La mujer. Pero ahí va la buena. Siempre y cuando no. No. Siempre y cuando no se enamora. ¿No es cierto? Porque cuando se enamora la mujer, el límbico, vale madre. Se oxitoniza. Entonces todas golpeadas, fracturadas, ¿no? Es que me ama, doctor. Pero tú eres inteligente. De verdad me ama, me dijo que sí me ama, doctor. Llevas 4 fracturas en el mes. Cada fractura es más amor. ¿Y así lo creen? Entonces, siempre y cuando no se enamore, siempre y cuando el lóbulo límbico no afecte el frontal. ¿Sí me entienden? Entonces, en la esquizofrenia, el hombre que tenemos un poquito de peor lóbulo frontal, como ya lo vimos, pues nuestra evolución es mala. ¿De acuerdo? Y entonces el lóbulo frontal se encarga, además de lo que dijimos, de la fluencia del lenguaje, ¿no? De aquí lo del afecto, la coordinación del afecto, la coordinación que va del sistema límbico. Y 3, de la voluntad e iniciativa. ¿De acuerdo? Esa es una de las funciones primordiales. Y entonces, el paciente hombre con esquizofrenia no va a tener fluencia, no va a tener afecto y no va a tener voluntad iniciativa. A estos síntomas que le hemos denominado síntomas negativos, porque carecen de esas habilidades, ¿cómo le llaman a gente común y corriente? Hueva. Entonces, el paciente con esquizofrenia, hombre, es más huevón que la mujer. Y lo que más cuesta trabajo en el paciente con esquizofrenia es la hueva. O sea, los síntomas negativos. Por lo tanto, ya veanlo así, cuando uno no quiere trabajar, diga, es que tengo mis síntomas negativos aumentados. ¿De acuerdo? En vez de decir soy un huevo. ¿Ok? Entonces, esos son. ¿Quién los da? El frontal. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos viendo ciertas características de la enfermedad. Ahora sí vamos a lo de allá. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Entonces, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad genética, que también tiene que ver con otros factores ambientales, como las complicaciones al momento de nacer, como si a la mujer le da el virus de la influenza, o como si pierde o tiene una pérdida muy importante en el segundo trimestre del embarazo. ¿De acuerdo? Que al nacer es un niño que parece ser normal, ¿sí? Sin embargo, ya tiene ciertas discapacidades que a veces pasan por alto. ¿De acuerdo? Ciertas inhabilidades. Estas inhabilidades son la sociabilización con los pares, que son niños generalmente callados. ¿De acuerdo? En la escuela prefieren estar solos. No les gusta tener mucho. Y para los papás, que además traen el gen, ¿de acuerdo? Me dicen, qué bien, doctor, este niño es lo mejor. A ver, ¿por qué es lo mejor? Me quedo así como diciendo, ¿por qué? Porque mire, doctor, está en la adolescencia y no me trae ningún problema. No va a fiestas. Y yo, pues si no va a fiestas, algo anda mal, ¿no? No, yo no le conozco ninguna novia. No tiene amigos, se la pasa en su cuarto sin dar lata, y lejos de que eso sea algo
positivo, pues es algo de preocuparme, ¿sí? Máxime que este papá que me está diciendo eso, su otro hijo tiene esquizofrenia. Pero el gen del papá le hace ser incapaz de razonar que este va para lo mismo, porque está teniendo los síntomas negativos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es un primer indicio. Es un paciente con esas características. Pero funciona bien. Y aquí viene, y esto en la etapa de los 13 en adelante, 15, 16 años, viene algo que le llamamos pródromo. Pródromo. Y aquí al señor que ya sabe qué es el pródromo, nos diga a ver qué es el pródromo. Los síntomas previos a la esquizofrenia. ¿Por qué se llama pródromo? Digamos que como que se empieza a anunciar. Ok, como que se empieza a anunciar. Entonces, el otro día me habla mi sobrina y me dice, oye, yo creo que mi hijo tiene sarampión. Y entonces le digo, ¿por qué crees que tiene sarampión? Pues porque trae catarrito, trae fiebre, ¿no? Ok, y entonces lo voy a ver y no trae ronchas. No trae ronchas. Entonces digo, ¿será sarampión o no? No sé, pero ahorita no se ha manifestado. No sé. Esa etapa de fiebre, catarrito, molestia, se le llama pródromo. Porque a lo mejor no era sarampión, varicela. ¿De acuerdo? Entonces el pródromo son manifestaciones ya de síntomas que todavía no me dicen que es una enfermedad. Puede ser pródromo de bipolar. El pródromo de esquizofrenia es el siguiente. Es un paciente que está, como les había dicho, muy aislado, un poco comunicativo, pero llevando buenas calificaciones. Y de repente va caminando en la calle, imbécil. Y va y le dice a su mamá, oye, como que me dijeron imbécil, pero no había nadie. Entonces tiene una alucinación. Y no la vuelve a tener en un buen tiempo, pero tuvo esa alucinación ahí. ¿Sí? Y además, él sabe que fue un fenómeno anormal. Él se da cuenta que algo le pasó y no sabe qué fue. ¿Sí? O un paciente una vez me dijo, doctor, oí que el perro me habló. Pero los perros no hablan, ¿verdad? Es como pródromo. No habla. Ay, tú sabes, ha sido mi imaginación. Ese es pródromo. ¿Sí me entienden? Como que todavía alcanzan a decir, esto no es normal. A cuando ya es el episodio, entonces esa fase de pródromo, cuando alguien tiene pródromo con un antecedente genético, ¿no? O sea, tengo un familiar con esquizofrenia y empiezo a tener pródromo, el riesgo de que ese pródromo se haga esquizofrenia es del 30%. Es alto. Sin embargo, no es del 100%. Hay una posibilidad de 70% de no ser pródromo. Por lo tanto, a esa cuestión no se le da antipsicótico. No se le da. ¿De acuerdo? Ni tampoco en ese momento el paciente está psicótico. Porque cuando yo le digo, ¿qué piensa de que el perro hable? Pero no, ¿verdad, doctor? ¿Sí me entienden? O sea, ya como que no van enjuiciando. Ahora algunos enjuician, como que doctor, no va a hablar ni que nada. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la parte del pródromo. En bipolar no se sabe todavía sobre el pródromo. Se está empezando a investigar. La enfermedad bipolar es una enfermedad que apenas estamos empezando a saber qué onda. O sea, apenas estamos viendo. Y estamos siguiendo el mismo método de estudiar el bipolar como se estudia la esquizofrenia. Y entonces vamos atrás, ya la esquizofrenia, hace 20 años había, por cada 100 investigaciones de esquizofrenia, una de bipolar. Como que nadie le metía al bipolar, no sabíamos ni qué onda con el bipolar. Cada día sabemos más, pero obviamente que sabemos mucho menos que la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es una enfermedad del cerebro que tiene que ver con la genética, pero también tiene que ver con lo ambiental, que es un proceso que se da porque el cerebro no se formó bien,
y que tiene que ver con una sustancia fundamental que se llama dopamina. La dopamina en el cerebro del paciente con esquizofrenia no está funcionando bien. Arriba, en el lóbulo frontal, está de menos. Abajo, en el sistema límbico, está de más. Por lo tanto, qué difícil, ¿verdad? O sea, mandar un medicamento que le diga, tienes que ir a frontal a darle dopamina. Y tienes que ir al límbico a chingarte la dopamina. La canijo, un medicamento así. El primer medicamento, de los primeros medicamentos que surgen tipo Aldol, y ya luego vamos a tener una sesión de medicamentos, el primer medicamento tipo Aldol se chingaba la dopamina en todos lados. ¿Y entonces qué hacía? Sí, se quitaba la psicosis, las voces, las ideas delirantes. Pero ¿qué le pasaba a los negativos? Se hacían más negativos. ¿De acuerdo? Y entonces han surgido nuevos medicamentos que se chinguen a la dopamina en el nivel límbico, ¿de acuerdo? Y que no se la afecten tanto allá arriba. No hay, a la fecha, medicamento para los síntomas negativos. No hay. Por más que les vendan productos de que para estimular el cerebro, células madre, ni madres. No hay todavía, desafortunadamente. ¿Qué más quisiéramos que hubiera medicamento para la hueva? Si no, ya nos hubiéramos hecho millonarios. No, para el medicamento no hay. ¿Ok? No hay medicamento para la hueva. Pero bueno, entonces, inicia en pródromo y luego del pródromo, el 30% de los pacientes, hacen un episodio psicótico. ¿Sí? ¿Qué es un episodio psicótico? ¿Quién me dice qué es un episodio psicótico? Cuando se sale de su realidad empiezan a imaginar cosas en el psicótico. O sea, desvaría. Pero también cuando tienen fiebre desvaría, cuando escuchan voces y se la creen. No es lo mismo escuchar voces y no creérmela a escuchar voces y creérmela, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué es un episodio psicótico? Cuando ya empiezan a aislarse, Ya estaba aislado, amigos, ya estaba sin amigos. cuando se creen lo que está haciendo, cuando La paranoia, alguien dijo la paranoia, cuando no se utiliza la lógica. Manías. ¿Qué es manía? ¿Qué es manía? Por ejemplo, exagerar en el comportamiento. Exagerar el comportamiento. Entonces, no, puede ser muchas cosas. A veces el episodio psicótico del paciente no duerme, ¿sí me entiende? Pero a veces no duerme por otra cosa. Fobia social. No, fobia social no. ¿Qué es fobia social? ¿Pero a qué te refieres por fobia social? No sé. O miedo a que... No, sí. Miedo. No. No, fobia no es No, miedo miren, a- me está viendo mal. No, sí trae ahí algo contra mí. Ya dígamelo. No, sí, trae algo contra mí, dígamelo. Dígamelo. No, si no, yo no de la plática, porque sí la vi. Miren los ojos que trae, sí, me dispararon ahí. ¿Sí me entienden? Esa es la psicosis. Yo estoy interpretando mal. ¿Sí? Yo estoy, y con mal juicio. Sabía que iban a poner micrófonos y esto le iba a llegar a la dirección. Porque estamos hablando mal de la directora, porque ella cree que la queremos correr, pero no. Se los juro que no. ¿Sí me entienden? Ahora, esta psicosis puede estar un ratito, ¿sí? Un ratito, o días. Cuando esta psicosis, yo me duermo psicótico,
y me despierto psicótico, ya le llamo episodio. Porque les voy a dar un ejemplo de una micropsicosis. Entonces llego y veo que mi novio, soy mujer ahorita, ¿no? Ya descubrimos. Veo que mi novio, sí, porque generalmente esto lo hacen más las mujeres, llega con una sonrisa verde. Y yo le digo, es que vienes de la otra, ¿verdad? Vienes con la otra, ¿verdad? Y a ver, y me le aviento, dame tu celular. No, ¿cómo crees? Ah, ¿verdad? Me estás escondiendo. Dame tu celular. Quiero verlo. ¿No? Y entonces ya ve, y acá, viendo mensajes, claro, el otro muy listo los borrones, pero bueno. viendo acá, ¿no? Agarra y le dice, ¡sí! Destruye. ¿De acuerdo? Se puso psicótico. Psicótica. Se puso. Pero después ya le viene la calma y el novio le dice, oye, no, y al final acaban ya abrazaditos y ya saben que, en qué termina esta historia. ¿Verdad? Y este paciente que tuvo ese, no fue episodio, fue una crisis psicótica, que se ve mucho en los trastornos de personalidad, pero también se puede ver en el esquizofrénico y en el bipolar. Ahora, si esta crisis me está dando diaria por diferentes situaciones, yo digo, este paciente ya está en episodio, porque diario está interpretando mal las cosas. ¿Sí me entienden? A que fue una crisis aislada que nada más le hizo el pancho al novio, porque el novio sí le había puesto el cuerno. No es tan psicótico pensar que el novio le pone el cuerno. Hay una posibilidad del 90% de que sí se acierta, ¿verdad? La sensibilidad está alta, entonces no es tan psicótico. Ahora, cuando la psicosis o el delirio es muy bizarro, o sea, muy absurdo, desde ahí decimos, este paciente tiene esquizofrenia, o este paciente está psicótico. ¿Cuál sería muy bizarro? ¿Lo de que te engañes novio es muy bizarro? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos han engañado? Y sabemos, además. Supuestamente la infidelidad 90% es del hombre y 50% la mujer. Y yo digo, no es cierto, lo que pasa es que la mujer es más lista. No la cachamos, cara. Y el hombre es más pendejón, entonces claro que luego se le cacha, ¿no? Pero bueno, entonces no es una idea delirante bizarra. A que yo le dije, ayer, así quiero comunicarlo abiertamente y a todos. Entró a mi casa y me puso un chip en la cabeza. Sí, porque a ver, ¿por qué cuando hace así yo hago así? Estoy controlando mis movimientos. No chingona, me está controlando el pie. ¿Sí me entienden? Y estas ideas de control, esto es una idea muy bizarra. ¿O no? ¿Sí? Una paciente de celos, entonces, pero vean cómo ese celo lo hace bizarro. Entonces llega y de repente se madrea a una señora en la calle. Y entonces cuando la traen aquí, a ver, ¿por qué se la madreó? ¿Qué pasó? Dice, doctor, es que ella es con la que me engaña mi esposo. Y el esposo, no, ¿cómo crees? No es ella. Digo, no, ¿cómo crees? Pero ¿cómo llegó a la conclusión de que era ella? A ver, ¿cómo llegó a la conclusión? Le digo, pues porque trae el mismo perfume que yo uso. ¿Y qué piensa que pasó? Que ayer en la noche la metió a mi casa, le dio mi botella de perfume, ¿de acuerdo? Y se fue. Yo estaba dormida. ¿Sí ven lo bizarro, no? Y entonces, claro, quizás si era el mismo tipo de perfume, olió el tipo y dijo, y le llegó el delirio. Y se trancació la pobre señora. No se ría, ¿qué tal si le hacen un delirio de esos? Acuérdate que la habilidad de esquizofrenia es de 100. No, y de repente ya se me hacen los ojos de condorito y digo, se está riendo de mí esta cabrona. Esta honorable persona. ¿Sí me entiendes? Y yo lo tracaseo.
en ese momento sí le puedo dar un tentazo. Pensando mal. ¿Sí me entienden? Pensando en la psicosis. Entonces, es una enfermedad que presenta un episodio psicótico. Para que digamos que tiene esquizofrenia y darle nombre ya de esquizofrenia, la enfermedad, el episodio psicótico debe durar cuando menos, ¿cuánto? A ver. 6 meses. ¿Quién leyó? No, hombre. Cuando menos o cuando mucho. Cuando menos. Cuando mucho puede durar toda la vida. Cuando menos. Lo mínimo para que yo ya diga ya tiene esquizofrenia. 6 meses. Días. El episodio psicótico. 1 mes. Cuando menos 1 mes. Aun cuando el episodio psicótico dure 1 mes, la enfermedad debe durar cuando menos 6 meses. ¿Qué quiere decir con enfermedad? El pródromo. Entonces, si el pródromo ya lleva 5 o 6 meses y me da un episodio psicótico de más de 1 mes, ya puedo decir que es una esquizofrenia. ¿De acuerdo? Ya puedes. Ahora, si no tuvo pródromo y tuvo un episodio psicótico sin pródromo, porque así puede haber enfermedades, y se le quitó después de 1 mes, 2 días, se le quitó a los 15 días, con medicamento. ¿Cómo se le llama esto? Le llamamos episodio psicótico breve. El riesgo de que un episodio psicótico breve se haga esquizofrenia es del 50%. Entonces el riesgo de que el pródromo se haga esquizofrenia, ¿cuánto es? 30%. El riesgo de que ya un episodio psicótico se haga esquizofrenia es del 50%. Y si este episodio duró más de 1 mes, 1 mes, 2 días, le llamamos trastorno esquizofreniforme. Como si fuera esquizofrenia, ¿no? Pero se le quitó. El riesgo de que un paciente que haya tenido un trastorno esquizofreniforme se le haya quitado con medicamento, que presente esquizofrenia es 75%. ¿De acuerdo? Entonces salta la posibilidad